Amén. Así que quiero pedirle por favor que se prepare su oído para recibir al mensajero que Dios tiene con nosotros trayendo la palabra del Señor. Invito a mi hermano Mario Cetino por aquí para compartir con nosotros lo que el Señor ha puesto en su corazón para usted y para mí. Y usted puede ver aquí unas gráficas aquí delante, unos visuales, y yo sé que vamos a recibir palabra de Dios también a través de lo visual. Así que ponga atención, extienda su mano hacia este lugar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición, su gracia sobre su hijo, su siervo, para hablarnos la palabra que Dios puso en su corazón para usted y para mí. Jehová, te doy gracias en este momento por tu hijo. Gracias, Dios, porque tú has escogido a él para que en este día él hable a nosotros tu palabra. Jehová, yo sé que tú has puesto en su corazón, en su mente, Señor, la palabra para que él comparta. Dios, yo sé que él se ha preparado, Padre mío, y ahora pedimos, Señor del cielo, por esa gracia y esa unción divina tuya que fluya sobre su cuerpo, que fluya sobre su vida, que la palabra, Señor, que ya está en su mente y en su corazón, pueda ser entregada a nosotros, tu pueblo, que nosotros la podamos recibir, para que podamos ser edificados por ella, para que podamos, Señor Jesús, ser también, Dios mío, desafiados a obrar a través de ella en nuestra vida, para gloria de tu nombre. Usa, Señor, a tu Hijo para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios. ¿Me oyen? Amén, amén. Gloria a Dios. Pero doy gracias a mis pastores que me han dado esta oportunidad. Para mí es un privilegio hablar palabra de Dios, compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado en mi transcurso espiritual, en mi transcurso como cristiano. Y pues vamos a darle empiezo a esta predicación, y en lo que preparo mis páginas, les recuerdo que el sábado pasado tuvimos una clase y hice dos preguntas muy específicas. Una de ellas fue: ¿quiénes son los que se salvan? Si usted le puede dar mente rápidamente en su corazón, yo le doy la respuesta ahora. ¿Quiénes son los que se salvan? De acuerdo a la palabra de Dios, los hijos de Dios. La segunda pregunta que yo di fue: ¿cómo un ser humano de carne y hueso como usted y yo puede llegar a ser hijo de Dios? Dele mente a eso, contéstelo en su corazón, que yo le voy a dar la respuesta. ¿Cómo un ser humano de carne y hueso viene a ser hijo de Dios? La respuesta es naciendo de nuevo. El tema de esta noche es exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y la palabra de Dios se encuentra en Juan capítulo 3. El libro de Juan, vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 21. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Cuando todos los tengan, me dan un amén. Amén. Gloria a Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y la palabra de Dios dice así, en Juan capítulo 3, del 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo:
¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Os es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, que es donde estamos todos nosotros. Y después dice la mejor parte, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero para entrar más en profundo, tengo unos visuales aquí que me van a ayudar a mí a explicarles lo de nacer de nuevo. Y voy a empezar con estos individuos que tenemos acá que representan al mundo, representan al ser humano, a la humanidad. Si ustedes pueden ver, en la Biblia, el mundo o los seres humanos son conocidos como el hombre natural. La palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Amén. Luego, el hombre natural, nosotros los seres humanos, tenemos un transcurso de vida. El transcurso de vida del ser humano tiene un principio y un final. El principio lo conocemos como el nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y el final lo conocemos como la muerte. Concerniente a la muerte, la palabra de Dios dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otra ocasión dice concerniente a la muerte también la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Al final yo hablo del juicio. Luego dice la palabra de Dios, este es donde el hombre está parado, donde el ser humano y la humanidad se encuentra hasta el día de hoy. Dice la palabra de Dios que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Y por eso el hombre está condenado. En otra parte de la Biblia, la palabra dice que por la desobediencia de un hombre, nuevamente Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Como ustedes pueden ver, el ser humano es pecador por descendencia de Adán. Ok, hombre natural, transcurso de vida, nacimiento, muerte. Después de la muerte se espera un juicio donde Dios va a apartar al hombre como sus hijos o como no sus hijos. El hombre está condenado y es pecador. Este es el pecado principal del ser humano. Luego, pero Dios no nos quiso dejar así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos manda la solución, que es su Hijo. Aquí tengo una cruz para representar a Cristo Jesús.
Y la palabra de Dios dice que Cristo Jesús, en Filipenses 2, del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escogió una cruz para representar a Cristo. La palabra de Dios dice que Dios manda la solución, manda su palabra al mundo, conocido como el Verbo de Dios. La palabra de Dios dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otra ocasión dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También le dio un nombre, Dios mismo le dio nombre a su palabra, a su Hijo, y le puso Jesús, mandando un ángel a María y mandando un ángel a José, le habló de la siguiente manera. Y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El problema del hombre. A María le dijo, entonces el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También él es conocido como el Cordero de Dios. La palabra de Dios dice en Juan del 1 al 29, que al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el problema del hombre. Poderoso Dios. También él es conocido como el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto y testificamos, dice la palabra de Dios, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. También es conocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La solución del mundo, Jesús, para el problema del ser humano, que es hombre natural, está condenado y es pecador. Todo el que ha nacido de la carne está condenado y es pecador. Y tiene que nacer de nuevo, que vamos a ir a ese punto. Bueno, Jesús es crucificado, sepultado y al tercer día resucita. Y le dice Jesús a sus discípulos, después que resucitó, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otra ocasión Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sabemos que la palabra de Dios se va a predicar, unos van a creer, otros no van a creer, tristemente. Poderoso Dios. Le estoy dando esto porque voy a llegar a un punto del nacer de nuevo, porque es necesario que usted entienda dónde está el ser humano parado, la solución de Dios para el hombre y lo que viene del nacer de nuevo. Comienza la palabra de Dios a predicarse en el mundo entero.
La palabra de Dios dice que el Evangelio será predicado por todas partes para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Comienza a predicarse el Evangelio. Se viene trayendo la palabra de Dios. El predicador hace su parte, el evangelista hace su parte. Se le explica la solución de Dios para el hombre y cada uno va a tomar una decisión si creerle a Dios o no creerle a Dios. ¿Sabes que Cristo murió por ti? Esta es la solución que ha dado para ti, para que cuando tú mueras no vayas al infierno, sino que te vayas con Él. ¿Quisieras aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? No, por ahora no. El Dios de los cielos te ama y ha mandado a su Hijo para morir por tus pecados. Tienes que reconocer que eres pecador y Él vino a salvarte por medio de Cristo. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. Ahora miren esto. Tenemos un creyente, poderoso Dios. Y ahora que Dios trabaja detrás de las cortinas en el mundo espiritual, dice la palabra de Dios que el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo traslada a un nuevo lugar, pero no solamente lo traslada, sino que le da el privilegio de nacer de nuevo. Si me dan un tiempo. Lo trasladó al reino de su amado Hijo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Al Dios darle la oportunidad de nacer de nuevo, este individual viene a ser hijo de Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué yo le digo a Dios Padre y por qué Él me puede decir a mi hijo, o si es necesario nacer de nuevo. Y ahora nos vamos a concentrar en este individual. El Señor lo traslada al reino de su amado Hijo. Lo pone en un nuevo lugar detrás de las cortinas donde nadie lo puede ver. Viene a ser hijo de Dios. Hombre espiritual. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Al nacer de nuevo, al Dios darle el privilegio de nacer de nuevo, viene a ser un hombre espiritual. Un hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice así en Juan capítulo 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos que no era hijo de Dios, pero ahora es hecho. Estamos hablando de alguien que ahora es hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios en la siguiente parte, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. Dios engendra. Al venir a ser hijo de Dios, este individual, ahora siendo un hombre espiritual, viene a ser una nueva criatura. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido transformado de adentro hacia afuera. Si el individual no ha nacido de nuevo, no va a haber transformación. Todo aquel que ha nacido de nuevo del Espíritu, que ha nacido de nuevo de Dios, ha sido transformado. Nacido del Espíritu, nacido de Dios. La palabra de Dios dice concerniente a la nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber una transformación en el individual, en el ser humano de carne y hueso. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, desde el pie, desde la cabeza hasta los pies,
son hechas nuevas. No se queda igual, es completamente transformado, viene a ser otra persona, nuevamente, nuevo corazón, nueva manera de ver las cosas. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Poderoso Dios. También estamos hablando de los hijos de Dios. Es justificado. La palabra de Dios dice en Romanos, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificado por medio de Cristo. Así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y este individual ahora viene a ser templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en este individual para guiarlo a toda la verdad, para guiarlo por medio de su palabra. Todo lo que tenemos en esta tierra, en esta vida, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay más. No busquen otro lado porque no hay más. El Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad y la palabra de Dios para conocer su voluntad. Conocer todo lo que Dios le quiso revelar al hombre, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay otro lugar. Todo lo que tenemos es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si es hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios ha nacido de nuevo, ha venido a ser una nueva criatura, justificado y justo por medio de Cristo, a todo aquel que cree. También ha venido a ser iglesia. Los hijos de Dios son la iglesia. Como lo dije el sábado, no es el building donde nos congregamos. Se nos ha enseñado por años que cuando se ve un building con una cruz, pues normalmente le llamamos iglesia, pero la iglesia son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Donde quiera que esté un hijo de Dios, ahí está la iglesia. Donde hay 3 que son hijos, ahí está la iglesia. Cuando estaba en el militar y estaba lejos, ahí está la iglesia. Todo aquel que es hijo de Dios y ha nacido de nuevo, es iglesia. Mire esto. Los hijos de Dios no son cualquier cosa, mi hermano. Estos son los hijos de Dios. Aleluya. Otra cosa, buena noticia, que su nombre está escrito en el libro de la vida. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:5 que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Palabra de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego, que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Fue hecho para ellos. Pero si su nombre no está en el libro de la vida, no se queda con Dios. Y solo hay 2 individuales: el que no conoce a Dios y el que conoce a Dios. Ahora, este individual que ha nacido de nuevo, si usted puede ver, yo tengo el hombre carnal atrás y el hombre espiritual adelante. Este individual tiene que vivir una vida agradable delante de Dios. Tiene que tomar decisiones todos los días. O caminar en el espíritu o caminar en la carne. Todos los días tiene que tomar decisiones, porque allá afuera hay muchas cosas que no nos convienen. Hay muchas cosas que no son necesarias. No todo nos conviene, no todo es necesario. Todos los días tenemos que tomar decisiones, o lo hacemos o no lo hacemos, o le agradamos a Dios o no. Pero es una lucha constante, que por medio de la palabra de Dios nos alimentamos, por medio de la palabra de Dios, que es el único alimento espiritual que hay para el ser espiritual, para mantenerse firme y mantenerse constante en los caminos de Dios. Por eso que Pablo, siempre que le hablaba de la iglesia, les decía: o caminan en la carne o caminan en el espíritu. O siembran para la carne o siembran para el espíritu. Ustedes decidan. Porque el que siembra para la carne segará muerte, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna.
Poderoso Dios. Tiene que haber una transformación. El Evangelio se va a predicar a todas las naciones. Como tenemos el tema del año, multiplica, ven y ve. Es necesario predicar el Evangelio, porque si no le llevamos el Evangelio, ¿cómo van a conocer al Dios vivo y verdadero? Quizás a ustedes les hablaron un día, a mí me hablaron un día, comenzando con mi primo. A mi primo le hablaron también, y gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia de nosotros y transformó nuestra vida para siempre, y ahora estamos aquí. Pero es necesario que el Evangelio sea predicado. Si queremos ser multiplicados, es necesario que el Evangelio se predique, y los individuales van a tomar la decisión si recibir a Cristo o no. El trabajo del predicador es ese: predicar la solución de Dios, predicar que Cristo murió por sus pecados. El individual va a escuchar y va a tener que tomar una decisión. Si el individual dice que no, no se preocupe, que no es su culpa. Él tiene que creer, porque la primera vez que a mí me predicaron, yo dije sí, pero a la misma vez dije que no. No sé si me entendieron ahí. Cuando a mí me predicaron en la calle, cuando uno no conoce de Dios, usted sabe que a uno le da vergüenza, le da pena, no conoce el lenguaje del cristiano, no conoce cómo funciona la iglesia. Cuando me predicaron en la calle, a mí lo que me estaba dando, como un joven de 17 años, a mí lo que me daba pena, que hubiera alguien frente de mí con una Biblia predicándome a Cristo. Yo estaba más preocupado que si me estaban mirando o no, porque fue en la calle. El individual me pregunta: ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Después que me dio la solución completa, que Cristo murió por mí para limpiarme de todos mis pecados. Yo entendí todo lo que Él dijo, pero cuando Él me hizo la pregunta, por dentro de mí yo dije: si le digo que no, me va a seguir hablando. Le voy a decir que sí, para que me deje quieto. Le dije que sí. Y hicimos la oración de confesión, como esa palabra que con el corazón se confiesa para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo hice, pero no de corazón. No pasó nada. Pero ellos se quedaron contentos. Ellos quedaron contentos. Y quisiera volverlos a ver para decirle: no perdieron su tiempo. Porque no perdieron su tiempo. Hasta que mi primo me seguía convenciendo, llegó el momento que yo dije: ok, yo quiero a Cristo, hoy sí, yo quiero al Señor. Y ahí fue que cuando yo acepté a Cristo, ya deseándolo yo en mi corazón, deseando yo de tomar la decisión de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, ahí fue que Dios obró. Y el Señor me transformó para siempre, para nunca ser el mismo. A veces yo le digo a los cristianos: para nunca ser el mismo. Y ellos me dicen: sí, pero si vuelves a pecar y vuelves al mundo, vuelves a hacer lo mismo. Y yo les digo: no, porque ahora yo sé la verdad. Ahora yo conozco a Dios y sé que es real. Porque por medio de la transformación es que Dios se hizo real en mi vida. Ahí fue que Dios me demostró que era de verdad. Que el Dios que me hablaban, el Dios que yo miraba en las películas en la Semana Santa, el Dios que habla a todo el mundo, para mí no era real. Me decían: Jesús existe, Jesús fue crucificado, Jesús murió por ti, pero para mí no existía. Hasta que el Señor me transformó y ahí Él se hizo real en mi vida. Y por eso estoy aquí, puedo hablarles del nacer de nuevo, porque una transformación que Dios hizo en mí de adentro hacia afuera. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Y a mí siempre me encantaba cuando leía el libro de Juan, en la parte que él decía: lo que es nacido de la carne, carne es. Y cuando llegaba la segunda parte, eso siempre me encantaba. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hombre espiritual. Ahora, este individual entiende la palabra de Dios. Créame, porque yo antes de conocer a Cristo, yo traté de abrir la Biblia y leerla y no le hallaba, no le encontraba. Como dice la palabra de Dios, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque han de percibirse espiritualmente. Hasta el día que el Señor me transformó, ahí yo empecé a entender la palabra de Dios. Ahora yo la entiendo, ahora yo la puedo leer, y Dios puede revelar muchas verdades por medio de su palabra, porque Dios transforma. ¿Cuántos saben que Dios transforma? Poderoso Dios. Os es necesario nacer de nuevo.
Ahora, concerniente al juicio, la palabra de Dios dice lo siguiente. Acuérdense que dice que el hombre está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios dice en 3 versículos que yo tengo aquí, en Daniel 12:2, por ejemplo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Juan 5:28-29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Al fin del día solo van a haber 2 tipos de personas: el que no nació de nuevo y el que nació de nuevo, la cizaña o el trigo. Aquí vamos a venir todos nosotros y los de allá afuera. Vamos a ser uno de estos dos: o somos los que no conocieron a Dios y no nacieron de nuevo, o venimos a ser los que conocemos a Dios y hemos nacido de nuevo. Siempre entendiendo que este individual tiene que cuidarse, tiene que guardarse, porque Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, y Él viene por su iglesia, los que caminan en el Espíritu. Siempre hay que estar tomando decisiones todos los días. Yo tengo que estar tomando decisiones todos los días, que hay muchas cosas que no me convienen. Unas cosas que hoy en día está haciendo el hombre es que quiere cambiar al hombre por fuera. Dios cambia al hombre por dentro, porque si lo de adentro está limpio, lo de afuera también naturalmente va a estar limpio. Yo presto atención a lo que se predica, yo presto atención a lo que se está moviendo, no solamente aquí adentro, sino allá afuera, y me estoy dando cuenta que hay un revolú en el mundo cristiano. Lo que se enseña, lo que se predica, se han olvidado de la salvación. Hoy se predica más: si tus amigos te dejan, no te preocupes, Dios está contigo, pero ¿qué de tu salvación? De nada sirve que tú tengas todos los amigos del mundo y tu alma se pierda para siempre. Los cristianos, la mayoría ya no saben en dónde están parados, ya no saben. Por eso que usted ve pastores rascándose la cabeza, preguntándose, haciéndose preguntas: ¿por qué son así? ¿Por qué son asados? La gente tiene que saber quiénes son en Cristo. Tienen que saber dónde están parados. Hay una gran diferencia. Visualmente usted puede ver una gran diferencia. Uno que ha nacido de nuevo y uno no. Hay una gran diferencia, mi hermano. Y al que ha nacido de nuevo, se ve la transformación. Tiene que haber una transformación. De ahí en adelante, después de la transformación, ya el individual puede seguir adelante, paso a paso, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios para con él. Usted sabe que Pablo habla de una carrera, que al final de la carrera recibirá la corona de vida. Pero si no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede empezar en la línea de la carrera? Es necesario nacer de nuevo. De que este individual puede aprender a ser cristiano, déjeme decirle que sí. De que este individual puede asistir a una congregación por 5, 10 años, 15, 20, déjeme decirle que sí.
y aprender. Pero ese es el problema de lo que se está enseñando en las congregaciones. Ese es el problema de no enseñar la verdad de Dios, de no enseñar palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es suficiente para el hombre, suficiente para redarguirlo, suficiente para instruirlo, suficiente para enseñarle. Hoy en día están buscando de todo método para atraer a la gente de afuera y lo que necesitan es palabra de Dios solamente. Eso es todo lo que necesitan. Desde el momento que Dios me enseñó a mí que en su palabra está la autoridad, que en su palabra es todo lo que yo necesito. Cuando yo aprendí eso, decidí olvidarme de todo lo que el hombre me ha enseñado. En la iglesia, fuera de la iglesia, en la tecnología. Decidí olvidarme de todo lo que el hombre me había enseñado. Y le dije, ok, Señor, voy a empezar desde el principio. Empecé desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me di cuenta de muchas cosas que se enseñan en el mundo cristiano, muchas cosas que se ven, como lo he dicho, a veces porque ven a un individual predicando detrás de un púlpito y le creen lo que dice, porque como los individuales no estudian la palabra, no buscan de ella, no la leen, no toman tiempo para que Dios les hable, pues aceptan y reciben lo que se enseña y después los ve amargados o los ve apartados. Tenga mucho cuidado, mi hermano, lo que se enseña. Pero es necesario que usted también tome de su parte y estudie la palabra de Dios y se mantenga firme en ella, porque ahí está toda la verdad. Amén. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la palabra de Dios lo puede hacer. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y el hombre espiritual, el que no ha nacido de nuevo y el que ha nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Poderoso Dios, bendito el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario predicar la palabra de Dios y que el oyente tome la decisión. De ahí Dios hará. Después que usted haga su parte y el evangelista haga su parte, ya depende del oyente de tomar la decisión si recibir a Cristo o no.
Y detrás de las cortinas Dios va a hacer su parte y le va a dar el privilegio de nacer de nuevo. Dios conoce los corazones, pero solamente Él puede dar ese privilegio de nacer de nuevo. Dios me lo bendiga, hermanos.